Sale pues, vámonos recio. Híjole, ya no te puedo acompañar a comer, es que me van a mentar la madre en 10 minutos. Y sí tengo que llegar a juntar porque si no me regañan. Quizás no lo podría haber demostrado, ¿no? Porque en Chalco, pues, Ni llegado a la biblioteca, güey. Bueno. Lo baleaban en la esquina, güey. La cuchillaba. Ah, se ve que trae zapatos. ¿Me está diciendo que soy una prostituta de Brasil? ¿O qué? yo me prostituyo. A mí no me molesta. Me siento muy orgulloso de eso. Si en la primaria al usar el compás te salía cualquier figura, menos un círculo. Si cuando elegiste tu carrera buscaste que no tuviera matemáticas porque los números no son lo tuyo. Si no entiendes las altas finanzas cuando en la tienda te piden 2 varitos para darte 10 de cambio, entonces estás en el lugar correcto. Seguramente has escuchado que las matemáticas están en todos lados, pero nunca has pedido un octavo de queso panela. Cada semana, Miguel Serrano, Eduardo Isaías y en esta ocasión, Ale Moreno y yo, Christopher Tejeda, se los vamos a demostrar por contradicción. ¿Ok? Perfecto. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Hola amigos, ¿Cómo estás, Ale? bien, ¿y ustedes cómo están? Muy bien, muy bien. Que por cierto, hoy es el Día Internacional de la Mujer. Hoy es 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Y como ya dijimos, todos nuestros capítulos de marzo están dedicados a mujeres científicas. Obviamente invitamos esta vez a Ale. Ale, que nos hace el favor de acompañarnos. Ya si nos da chance y se presta su agenda, tal vez nos animemos a grabar otra cosa. Bueno, para el podcast. A ver, No sé cómo tomarlo esto. Para el podcast y ya. Pero si Ale tiene que subir su dinero, sus ingresos y demás, ahorita le financiamos. Bueno, pues amigos. el día de hoy, obviamente, como dijo Miguel, vamos a hablar de matemáticas y todo esto pues sobresaltando el papel de la mujer en la ciencia y específicamente en las matemáticas. Y bueno, pues como sabemos, la tecnología ha evolucionado tanto que el día de hoy podemos hacer cosas que hace décadas o siglos eran impensables. Actualmente tenemos fotografías instantáneas que uno las toma y ya está, ¿no? La puede subir a su red social. Ahí está tu nus. Pensando que, La imagínense, de- ¿Por qué la ríe se ríe? ¿Qué está pasando? Sí. pensando por ejemplo que la primera foto pues demoraba 30 minutos en hacerse, No, sí, ¿no? no, la primera foto creo que tardaba como 6 horas, güey. Sí, que sí, es lo algo que así, pero bueno, ya Revelazo. después, refractaba la luz. pensando en una foto de 30 minutos, pues era un tiempo Ya era óptimo, instantánea, ¿no? Sí, instantánea en aquella época. O, por ejemplo, ahora en nuestros celulares, pues tenemos mucha más potencia que la que se utilizó para llegar a la luna con el Apolo. Ujú. Prácticamente, incluso una calculadora científica tiene aproximadamente 6 veces más potencia que la calculadora o el sistema que tenía el Apolo. Y Una nosotros calculadora reprobamos, ¿no? Las materias porque no las sabemos usar. No antes que era el Apolo, güey. No antes que era la luna. Entonces demasiada potencia actualmente en nuestras manos. Por ejemplo, anda de juguetón, ¿eh? Por ejemplo, el Apolo solo disponía de 4 kilobytes de RAM. Madre. 4 kilobytes de RAM y 72 kilobytes de ROM, de almacenamiento para correr sus programas, o sea, No manches. prácticamente nada. Sí, ¿no? Y pues en la actualidad tenemos celulares extremadamente potentes, calculadoras, etcétera. Sin embargo, pues como yo les dije, esto no hubiera sido pensado hace muchos años. La realidad es que sí. Una persona tuvo la visión de que esto podría suceder y fue una persona extremadamente visionaria de la época victoriana, aproximadamente en el año 1840 en Inglaterra. Y no fue un hombre, fue una mujer. Su nombre es Ada Lovelace. Ay, No, Y Ada Lovelace es conocida como la primera mujer programadora de la historia. no, nunca en mi vida. Si había no lo escuchado de- conocían, pues hoy hablaremos de esta mujer. No, qué- ¿Cómo es, no? Fíjense que Güey, todo esto que hemos no hablado mames. de historia de las matemáticas, pues es muy poco común que alguien sepa que la primera mujer o la primera programadora o el primer programador, como le quieran decir, fue una mujer. Sí, y eso que dicen, por ejemplo, que Alan Turing, ¿no? Ya hablamos Sí. alguna vez de Alan Turing, que pues inventó como los fundamentos de las computadoras y eso, pero
Sí, que por ejemplo también Leibniz, ¿no? Que fue el que dio el lenguaje binario, o sea, como que Poco a poco van dando diferentes cosas. Aquí entra una cuestión porque tú claramente en tu capítulo, Eduardo, de Alan Turing, sí se entiende que la computadora que hizo Turing es de las precursoras de la computadora actual, pero también hay que entender que es una época distinta. Yo les dije que Pero Ada Lovelace es de 1840, es lo que cuando no hay electricidad. Exacto, y esto de Alan Turing pasó 100 años después, o casi 100 años después. Exactamente, entonces vamos a hablar un poquito de su historia de ella. Por si no lo sabían, cada año, desde el 2009, el segundo martes de octubre, se celebra el Día Internacional de Ada Lovelace, una fecha en la que se pretende conmemorar los logros conseguidos por las mujeres en la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. ¿Ustedes lo sabían? No. Okay, ¿Qué día es? ¿Qué día es así? Es el segundo martes de octubre. Es como, Lo vamos a tener es como anotado en nuestro Semana Santa, calendario. ¿no? No, y además es martes, o sea, podemos, en octubre de este año, podemos hacer un capítulo. El segundo martes de octubre. Otro capítulo de. ¿Sabes qué? Ya no grabes. Es más, Ese es el Córtale. dedicado para ese martes. exacto, en este específico. capítulo lo vamos a guardar en la nevera para Octubre, para se guarda, se congela. Su nombre real es Augusta Ada King. Y ella es fue condesa de Lovelace. Nació el 10 de diciembre de 1815, pero apenas un mes después de haber nacido, por diferencias entre sus padres, su padre llamado Lord Byron, un poeta. What the fuck, Ajá. su papá era Lord Byron. Ajá, un poeta inglés, y por diferencias entre su madre de Ada y su padre, pues al final su madre termina durante una madrugada llevándose a Ada Lovelace de aproximadamente un mes de nacida. O sea que Ada no conoció realmente a su papá. Yo pensé que por problemas que tuvo, amaneció suicidada, ¿no? Yo también. Yo pensé que No, así era. está diciendo que un mes de nacida. Sí, No, O sea, no, no pero manches, es pero que la mamá, eso lo güey. contó después. O sea, yo pensé que la mamá había nacido suicidada. Por, Pues sí, Por depresión la postparto, suicidaron, ¿no? ¿no? La suicidó Ya desde Lord ahí atrás, Byron, ¿no? Sí, la cuestión es que Ada no conoció a su papá. Ok. Su mamá tuvo diferencias con él por amoríos y todas esas cuestiones y lo dejó, pero su papá era un poeta bastante Sí, conocido, súper conocido. En Inglaterra. Y en México. Y en todo el mundo. Claro. Ada desde niña fue una niña, bueno, más bien desde niña fue, desde niña fue demasiado enfermiza y a los 7 años contrajo una enfermedad que la mantuvo en cama durante meses. A los 14 años, sus piernas quedaron paralizadas de forma temporal como consecuencia del sarampión, lo que hizo que dedicara mucho tiempo al estudio y a la lectura. Fíjense que justamente lo que hemos hablado en varios episodios, cómo pues la esperanza de vida, todo esto se veía extremadamente golpeado, ¿no? En aquellas Sí. épocas. O sea, las enfermedades, ¿no? Sí, en la época victoriana más, que te mataba un mosquito, güey, ¿no? Sí. sí. O y lavarte mal las manos, por ejemplo, Ujú. una cólera o algo así, bailabas ¿Cuántos Berta. científicos no murieron demasiado jóvenes? Pues justamente por enfermedades. Ujú. Y ella, pues, no fue la excepción, le dio sarampión, tuvo una cierta parálisis en sus piernas. O sea que el problema de México no es la educación, sino que todos necesitamos sarampión para ponernos a estudiar más. ¿Ok? Chris, hablando de una guerra biológica De- contra Otra los vez. mexicanos. Ahora hablamos de su padre, ¿no? Que es conocido. Sin embargo, su madre se esforzó por darle una excelente educación bastante prestigiosa que abarcara francés, música y matemáticas. También que su hija tuviera una formación científica. Y para esto contrató a una prestigiosa matemática y astrónoma escocesa, que nadie conoce probablemente, Mary Somerville. No Que manches, también güey, no. En otro tenemos que hacer un capítulo Sí, de sí, ella. sí, sí, Era una por matemática supuesto. bastante prestigiosa. Y pues la contrató para que le diera clases a su hija. O sea, es como si, no sé, tienen un sobrino y contratan a Terence Tao para que les dé clases de sumas y restas, Sí. así. O sea, Sí, güey, o sea, su es- mamá verdaderamente se preocupaba por su educación. Bueno, pero toma en cuenta que era condesa, güey. Exactamente. Sí, tampoco era como que iba a ir ahí, llegar a Nesa, ¿no? A las 3 de la mañana a dar clases, güey, ¿no? O sea, también. O sea, realmente, o sea, sí podríamos decir que la mamá la contrata, pero realmente la También familia tenía se una hace situación- mecenas, se hace mecenas del científico, del artista o de alguna otra persona que tiene cualidades sobresalientes, ¿no? Sí, su mamá siempre buscó enfocarla hacia la ciencia.
También aquí entra una parte que Bueno, pero su es madre visión, tenía güey. ¿cómo es irónico? Su madre no quería que tuviera una tendencia poética a su hija. Y Ah, por eso le por su enfocó jefe, su papá, algo completamente y distinto. buscaba más como enfocarla en la ciencia y Qué en las chido, matemáticas. güey. No mames. Para generar más interés en su hija Ada por la ciencia y la tecnología, su madre viajaron a las regiones más industrializadas de Inglaterra. O sea, no. su mamá verdaderamente. Sí. se O sea, su O mamá sea, era ya muy tenía su visionaria. plan de vida, así, prácticamente así. O sea, Vas a es hacer Coco en esto, Inglaterra, ¿no? O sea, es la Sí. película de Coco, pero en Inglaterra, ¿no? No vamos a ver No, vamos a poetas ser, aquí. músicos, vamos a ser zapateros. Y su mamá pues la llevaba a las regiones más industrializadas para que su hija conociera pues las Sí, más pues avanzadas estuviera ahí metida tecnologías. en la... Entre ellas, una de estas tecnologías fue el telar de Jacquard, que era un telar mecánico, para tejer obviamente, inventado por Joseph Maria Jacquard y que se utilizaba, fíjense aquí viene algo importante, ese telar utilizaba tarjetas perforadas, que es como es, Los en primeros la- programas. hay que dejar ¿no? esto en claro, en esta época no existe la electricidad, pero ya existen ciertos conceptos que después van a utilizarse en la programación y estas ideas. Todavía no existe como tal el concepto de programación, pero tarjetas perforadas es algo que muchas personas conocieron cuando se daban los primeros cursos de computación. Ujú. Pero esto era para una máquina, Qué la ma- Un telar. Ah, Un telar. para un telar. En los show notes les vamos a dejar un video donde se va moviendo una palanca y pues Con la Con la esta- va tarjeta. moviendo las tarjetas perforadas. qué locura. Nada eléctrico, todo de manera con engranes y etcétera. Manuel. Sí. Su elevado estatus social pues le permitió relacionarse, como bien decía Miguel, Sí. pues Sí, tenía pues una sí. posición prestigiosa con personajes de talla de Michael Faraday, No, man. que es un físico súper famoso, Sí. y el novelista Charles Dickens. Charles Dickens. Sí. Ajá. Entonces, pues ya se imaginan. El de los fantasmas de Scrooge. Sí, o sea, tuvo una educación súper privilegiada. Sí, o sea, ahí vamos a ver a tío Charles. Cuéntame una historia, a ver. Te cuento de Navidad, ahí te va. ¿no? Un cuentito. Al cumplir los 18 años, Ada, como cualquier otra joven aristócrata, empezó a asistir a las fiestas. En una de estas fiestas. Oye, de pero no podía bailar, güey. No, o sea, el sarampión que le dio fue parcial. Que se había recuperado. Que seguía Aquí, paralítica. aquí ya se había recuperado. Es que no le Y especificaste. les dije que el Ya sarampión no les dio podía cuando ella bailar. tenía ¿cuántos? Posiblemente. 8 o 14 años, Mira, ¿no? pues, Ya posiblemente tiene 18, aquí es legal. el hecho. Ya, aquí ella es mayor de edad. O como le quieran llamar, ¿no? Como que adulta o ya es legal. Adulta. Como entonces, Pero aquí ella ya era mayor. O sea, esto, lo del sarampión Legal. les digo, estas enfermedades que ella padeció fue Fue cuando de niña. tuvo Así 8 clasifica. y 14 pues, años. entonces podemos como indagar que tal vez Charles Dickens se inspiró en ella para ser al hijo del contador del señor Scrooge, ¿no? El que Exactamente, tenía su que- muletita. Exacto, que no podía caminar Timmy, bien. ¿no? Mike, No, no me acuerdo pequeño cómo se Ay, yo Timmy. no entiendo esa referencia. La neta, Mames, ni la he güey. visto. Ese cuento de No, nada. y pero no es me un libro, interesa. güey. Ya lo Mira, sé. Sí, ya sé que es un libro. está hecho por Mickey Mouse, está hecho por Jim Carrey, está hecho por, creo que Te hay fallo. 50 Hasta hubo, formas de... hasta hubo una Un TikTok. novela en México, güey. Un TikTok que lo explica. Seguro que hay un TikTok que lo explica. Seguro hay un Hay que capítulo de buscarlo. Rosa de Guadalupe. Seguramente ¿Tampoco también, tú, como tú papás? dices, que hay un corrido tumbado que lo explica, güey. Ale tampoco ubica el cuento de Navidad. ¿No? ¿De los espíritus navideños? No, hay que No, hay que Pueden hablar hacer un TikTok. matemáticamente. Hay que hacer un TikTok que lo Pueden explique. hacer un hacen buen, TikTok ustedes. buena mancuerna. Qué bueno que vino Ale. Bueno, en una de estas fiestas, aristócratas, como les comento, una de estas fiestas fue de su tutora, Mary Somerville, que era Ujú. matemática, Ok. era de las más prestigiosas. Y en esta fiesta conoció al matemático Charles Babbage. Charles Babbage. Ajá, que No, me suena el nombre, pero Sí, no, o aquí, sea, aquí es donde también viene, me- que había diseñado una calculadora mecánica capaz de calcular tablas de funciones numéricas, con el método de diferencias, Ujú. pero era matemático. No sé, Así, sí, con ese método, es Ah, casual, ya. o sea, era casual. facilillo, güey. ¿Cómo Hay que que- entender que en esta época, pues, los cálculos numéricos eran una bronca, si había que diseñar máquinas, Sí. igual sin electricidad, Ujú. mecánicas que hicieran las cuentitas, y Charles Babbage fue de los primeros. También diseñó otra máquina que nunca construyó, que era la máquina analítica para ejecutar programas de tabulación o computación.
pero él tenía el concepto de una computadora, o sea, de estas Sí, ideas Sí, ya una lo había herramienta, pensado, ¿no? Así de Sí, eso. o sea, tenía estas ideas de una máquina que hiciera Que cálculos. calculara. Ujú. Es correcto. Por estos inventos, Babbage es considerado como de los primeros en concebir la idea de una computadora, claramente. Este invento pues entusiasmó muchísimo a Ada, que pues le atraían bastante a las matemáticas. La consideraban como una, no como una genio, pero sí era buena en matemáticas. Ok. De joven, ella cuando inmediatamente vio este invento De Babbage. de Babbage, ella pensó que esto podría revolucionar la ciencia y la vida en un futuro. Y pues claramente no estaba equivocada, ¿no? Como vivimos el día de hoy. En 1835, Ada conoce a William King Noel, Lord Lovelace, y a partir de este momento, pues, ella deja de firmar como con su nombre y empieza como Ada Lovelace. Y es por eso que es conocida por medio de esto. El 8 de julio de 1835, pues se casan y ella, pues les digo, se convierte en Ada Lovelace. Ella sufría, en esta época ella sufría de varios problemas de salud. Tenía problemas digestivos y varias cosas. Ella, como les comentaba desde un inicio, ella siempre sufrió de varios problemas de salud. Y en esta parte, pues ella empieza a consumir derivados del opio. Claro, para los dolores, Pues ¿no? para mitigar. Sí, 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 Leche sí, de sí. amapolas. Sí, sí, sí. Y debido a esto, pues empieza a sufrir cambios bruscos de humor, su personalidad se ve alterada, empieza a tener problemas con su Se pareja. volvió una yonki. Sí, incluso Tóxica. dicen que se volvió un poco prepotente porque ella se autoconsideraba como la matemática más Sí, genio del momento. Bien drogada. Yo Entonces, soy la decían más. que era un poco prepotente Ujú. porque ella se consideraba Sí. como Arrogante. arrogante. Ya, bueno, además era Egoísta. condesa, güey, o sea. Sí, o sea, Y tenía Era todo. decía aristócrata. y decía que tenía facultades casi sobrenaturales. Ok. Ujú. O sea, Era- era, Aristócrata. Era otra Era planeta. aristócrata. pues era cualquier matemático en la Facultad de Ciencias o en la UAM, ¿no? O sea, Exacto. yo soy el mejor, tengo los mejores, no necesitas licenciatura para publicar, ¿no? O sea, De esos matemáticos que le hacen a los de sociales de, ¿esas son matemáticas? Ajá, Ah, exacto, esas, ¿no? exacto. cosas fáciles como las que tú ves. Ah, sí. De esos, ¿no? Como Ale. Ale es No. así. Ah, no es cierto. No, pero y sí. Lovelace, aquí ya lo vamos a llamar, Ada, Ujú. quería que Babbage fuera su profesor, sin embargo, Babbage nunca se prestó para eso, pero sí se convirtieron en colaboradores. Ok. Ella estuvo ayudándole en diversos trabajos y pues tuvieron una importante colaboración. En 1842, Ada realizó su único trabajo profesional para la revista Scientific Memoirs, no sé, es como campechano, ¿no? Entre francés combinado con inglés, que le encargaron la Sí, es traducción. latino. Ahí es latino. Es español. Y en este trabajo profesional, a ella le encargaron hacer la traducción de vamos a decirlo así, de un trabajo de un ingeniero militar italiano. ¿Cómo creen que se llamaba? Algo como Fabrizio. No, Luigi. Luigi Es que en Menabrea. ese tiempo no había otro nombre. No. ¿Eran Mario o Luigi? Y ella hizo la traducción de este artículo científico. Juguetones. Ale, güey. Se acordó del nombre de Mario. Que conoce un plomero, dice Ale. No. Pero sí por ahí está escondido. Que está para, Ya. que está para las cañerías. Se puso bien rojo. Calma, bebé, calma. Es que, ay. Es que Ale es juguetón. ¿Por qué me ponen la de al lado, Primer error del podcast, ¿no? Sí. Entonces, bueno, les comento que ella hizo la traducción de este trabajo, de este De Luigi. ingeniero militar Luigi, que hablaba sobre la máquina analítica de Babbage, que al final nunca se construyó, pero hablaba de ese artículo. En este artículo que ella traduce, además de traducirlo, pues ella le echa de su cosecha. Ah. Y empieza a decir pues, las cosas que se podrían llegar a lograr con esta máquina analítica. Las notas fueron firmadas tan solo con las iniciales AAL
para ocultar ella su verdadera identidad y fueron publicadas con su verdadero nombre hasta 1953. Ah, no mames. Faltó muchísimo. 100 años después. Ujú. Al final, estas notas terminaron siendo famosas, pero no por el trabajo de Luigi, porque ella, les comento que hizo la traducción del trabajo de Luigi, pero no fueron famosas por el trabajo de Luigi, sino porque Por cuando las ella leyó de contribuciones que cuando ella ella leyó de escribió. su cosecha, habló de conceptos que actualmente se utilizan, Ah, no manches. cosa que Babbage Babbage. no los veía. Claro. O sea, claro. Babbage pensaba en el objeto. O sea, tenía como la computadora idea, que te ¿no? hace Nada cuentas. más él y quien Ujú, sí, puso la la metodología y todo lo demás, pues fue Exacto. ella, ¿no? Es correcto, por ejemplo, Babbage pensaba en la computadora como una máquina que tú le vas a dar, te hace unas cuentas y listo. Pero ella ya pensó en diferentes conceptos como un algoritmo y diferentes tipos de cosas. ¿Ok? Por ejemplo, uno de los conceptos que ella planteó para utilizar esta máquina fue el de los números de Bernoulli. Que, Ah, no A la manches. madre. o sea, Ah, sí, ella siguiendo planteaba, la faca, sí, no ella me pensaba acuerdo. que los números de Bernoulli, pues se podría crear un programa informático que pudiera calcularlos. Ujú, Incluso hace el diagrama y las operaciones que tendría que hacer la máquina que no existía, ujú. pero cómo tendría O sea, que ser. teóricamente, todo Ajá, es teórico. ¿cómo tendría que ser para que esta máquina hiciera los cálculos de los números de Bernoulli? También imaginó que las máquinas podrían servir para crear arte y música. O sea, ella ya veía el autotune Sí. y a El Bad El Ares, Bunny. ¿no? El Ares. Y el Ares. El Ares. Y el Él es- Paint. Y ella dijo, no, aquí vamos a hacer unos circulitos y vas a poder hacer tu paisajito Eso. Ajá. en Paint. Como les comenté, Ada Lovelace introdujo el concepto de cierta forma de algoritmo, que es lo que tendría que hacer la ¿Ah, máquina para poder hacer los cálculos. A partir de aquí, ella también introduce el concepto de bucle. Ah, no manches. El concepto de bucle, para los que no lo saben, Es el cabello, ¿no? un bucle... Pero sí, pero o sea, sí tiene que ver. Sí tiene que ver. A ver, Chinitos. yo no lo quiero explicar. ¿Quién se quiere No, así? tú explícalo. Un bucle... Ale, que es la invitada. No, tú, Tú que es por la favor. Bueno, aquí nadie se va a pelear. Bueno, un bucle en programación. Programación es básicamente la forma en la que le damos instrucciones a una computadora para que haga ciertas cosas. Exactamente. Eso es básicamente la programación. Los lenguajes de programación son las formas, los diferentes idiomas que tenemos para expresarle a esa computadora cómo lo va a hacer. Y que muchas veces no vemos todo eso porque ya está programado por alguien para que tu computadora te abra. Ya Nada más le des ¿no? clic Sí, a y lo aceptar haga, y lo pero hace. detrás de eso hay líneas de código Sí, que te Cientos dicen, de líneas, sí. y miles. muchas matemáticas de por medio. Ujú. Sí. Y yo con esta idea podemos justo explicar que es un bucle, ¿no? Simplemente que tu compu prenda y apague, cada que la Que el apagues, usuario quiere. hace lo mismo. Siempre que la apagues, se va a apagar de una forma y que la prendas va a quedarse como está porque se reactiva como ese... O sea, un bucle. bucle es literalmente repetir un trabajo. Exactamente. Una acción. Por ejemplo, no sé, vamos a pensarlo. Tenemos que sumar números, ¿no? Del 1 al 20. 1 más 2. Entonces agarramos Ujú. el 1, le sumamos el siguiente y luego así Ujú. vamos haciéndolo. Es una Ujú. operación repetitiva. Pero la idea de bucle no se limita necesariamente a matemáticas, Ujú. sino a este concepto de repetir algo. Ella introduce este concepto. También otro de los conceptos que introduce es el de subrutina. Que Güey. la parte de ¿The subrutina, fuck? cuando alguien estudia programación, es el famoso divide y vencerás. Vencerás. Tienes un programa que hace una cosa muy compleja. Entonces, como es tan grande, pues lo divides en pequeños pedacitos, donde esos pedacitos los vas trabajando. O sea, ella ya pensaba en estas ideas. Sí, en lo que ahorita tal vez, incluso ahorita ha motivado el cómputo en paralelo y demás cosas, Exacto, ¿no? exacto. O sea, hacer subrutinas a cada procesador que actualmente es posible y demás, ¿no? Pero en su momento, digo, estamos hablando 2020 que... Eso Dos- fue hace 200 200 años, güey. 150 años. Y repito, cuando no había electricidad. Cuando- No, sí, no, no. a ver, Las sí. notas se publicaron en 1900 y tantos. 53 con su 50 verdadero nombre. Pero Con ya su- se ven pero publicado aplicado del- antes. Del O 1880 sea, en 1800 sí, ya y son tantos. 200 años. Y digo, realmente es cuando ni siquiera estaba la concepción de, ni siquiera ella tenía idea de cómo se iba a ver físicamente esto que Exactamente. está pensando, ¿no? Y fíjate, solo para entender esto, vamos a pensarlo. Cuando estaba esta serie, no recuerdo, muy antigua, del zapatófono. Ah, la gente, el La gente 86. No 86. sé, pero solo observa que pues la diferencia de tiempo no era mucha y para ellos sonaba increíble. Ahora piénsalo en una época donde no hay electricidad. Sí, güey. O sea, ya pensar en una máquina que va a hacer diferentes operaciones y no solo matemáticas,
sí es algo bastante avanzado. Sí, sí, no, sí. y si su mente era algo que Era como... Ahora entendemos por qué se sentía era un alien. Sí, sí, ¿no? claro, sí, claro. Sí, sí, sí. Muy sentía la empoderada mejor. y una chipocle. A lo mejor viajó en el tiempo, se descompuso la máquina, pudo volver al presente. Y ya, y se quedó en el Exacto. pasado y ya Lo la chingamos. conocemos como Lovelace. Y Babbage, o sea, él pensó en la computadora como un objeto, pero Mecánico. no, ajá, Ujú. pero no pensaba en la idea de un programa informático Sí. que hiciera cuentas, la idea de claro. bucle, cosa que ella sí Sus lo hizo. rutinas, güey, o sea, Ujú. dividir procesos para que sean más rápidos, o sea, Y ella pensaba también en que la máquina podía ser reprogramable y no para hacer una única cosa, sino que pudiera hacer diferentes cosas. Y pues de cómo siguió él, de dónde también pudo haber obtenido ella estas ideas, pues en su vida aristócrata, por ejemplo, conoció el telar de ¿Quién? Jacquard, Sí. que trabajaba con tarjetas perforadas. en su vida tenía esclavos y decía, mira, si entre muchos hacen la misma chamba, acaban más rápido. Sí, exacto. Imagínate que una Su- máquina hiciera eso. Su rutina Sí. ponía esos Se a sus hizo su, sirvientes. ¿cómo se llama? Su problema, ¿no? De que, así como los problemas de matemáticas que tenemos, de, si tenemos 2 albañiles que Ah, sí, hacen sí. eso. Ella sí, si tengo 7 esclavos, ¿no? 7 sirvientes. No, y- pero digo, también hay que considerarlo, o sea, ¿Cuánto eso tiempo no es aguanta? descabellado, güey, porque Sí, si estás en claro. Inglaterra y Inglaterra tuvo en la época industrial, una Sí, cuestión sí. imperialista terrible. Por supuesto. Pues les comento, ella tuvo esta visión y por eso es que, aunque ella no como tal no programó porque pues no existía, no ni fue siquiera existía posible. la No, máquina, exacto. pero ella se le considera la La primera idea, programadora las porque ideas. La tenía las pionera, ideas. ¿no? O sea, De si hubiera ese- tenido el objeto, probablemente lo hubiera hecho. Si hubiera un lenguaje que tradujera estas instrucciones a un lenguaje de alguna máquina, alguna situación, lo habría hecho. Es correcto. Después de esto, Babbage intentó que el gobierno inglés le financiara la construcción de la máquina analítica, sin embargo, el gobierno no aceptó. Al final no se construyó la máquina y también por causa de esto, Ada pues se desmotivó y ya no siguió trabajando haciendo cuestiones matemáticas. Después de esto... Dijo el gobierno inglés, perdón, es que estamos robándonos unas cuantas esculturas y cosas de otras En México, en India. en México, en todos lados, Sí. para hacer museos. casualmente, ¿no? Vayan a verlo, no sé, pero dicen que está muy bonito. Los museos de Inglaterra, Pues sí dicen que el museo... creo que no de- tienen nada inglés. No, exacto, es algo menos inglés. Creo que no tienen nada inglés los museos de Inglaterra. Son préstamos, vamos a decirlo así. Son préstamos. Ella en esta época, como les comento, ya no trabajaba, se alejó. Además ya tenía una fuerte adicción a los ¿Al derivados opio? del opio, sí, por sus enfermedades, porque Siempre tenía, andaba grifa. usaba grifadín. Se echaba sus Foco Crispis, ¿no? Entonces también se volvió, pues, buscó de cierta forma refugio en los juegos y pues tuvo varios amantes. Esto, pues, En los también... juegos era gamer, ¿no? Sí, tenía computadora, era gamer. Empezaba a streamear, ¿no? Dijo, no, es que mira, si hacemos esta máquina puedo streamear, cambiarlos por bits y bailar el papure, ¿no? Aquí ella empezó ya a perder parte de su fortuna y esto empezó pues a estragar su matrimonio. Al final, Ada murió el 27 de noviembre de 1852, súper joven, Sí. Jovencísima, ¿no? a manches. causa del cáncer de útero que padecía. Tenía 36 años, No manches. la misma edad que Byron, su padre, el poeta. Ajá. Su último deseo fue ser enterrada con su papá y pues así fue, aunque nunca lo conoció, pero fue enterrada con él. O sea, su papá también falleció a la misma edad que ella. Es correcto. Lo No, regaló. en el mismo momento. No, Tenían no, 36 no, años no, los no, dos. No, mi amor, Sería no, un bucle no, temporal. Es que ella vivía en un bucle. ¿Por? Amar, ves se que- podría destruir toda la línea temporal. Es que de ahí viene la serie de Dark. Ah, sí. ¿No sé si viste Oye, si vieron sí, Dark? Ah, pues de ahí viene. Como les comentaba, el algoritmo de Ada para calcular los números de Bernoulli, Ujú. pues nunca llegó a implementarse. Bueno, los números de Bernoulli son básicamente los números, una forma de construirlos de cierta forma es pues las sumas, ¿no? 1 más 2 más 3 más 4 hasta un cierto número, pero también con diferentes potencias, ¿no? 1 al cuadrado más 2 al Ujú, cuadrado sí, y así, exacto. etcétera. Ujú. Entonces, eso es básicamente, como les decía, pues esa máquina nunca se construyó y ya después pasaron otras cosas, ya la tecnología avanzó y al final, bueno, Sí, y se olvidó su nombre, ¿no? Al final del día es correcto. nos acordamos más de la máquina de Turing, de la máquina de Pascal, Es- e incluso... De Leibniz incluso y, también. digo, fue una sorpresa para nosotros como que saber que Leibniz también estuvo ahí y que hizo su máquina y que hizo el código binario.
pero al final del día ellos simplemente son como que vienen arrastrando lo que Lo que Ada ella hizo en había. su momento, ¿no? Sí, en los show notes les vamos a dejar cómo se veía en esta máquina, esta calculadora. No piensen en una calculadora como una calculadora científica Casi que te una, cabe en la casi. mano. No, estamos hablando de una máquina mecánica muy pesada, muy grande, que funciona con engranes y palancas. Pero hacía cuentas. Les vamos a dejar la imagen o unos videos ahí en los show notes para que ustedes los vean. Y ahora un poquito de qué ha pasado con... Bueno, ya dijimos que ella murió. Conocemos varios lenguajes de programación que hacen diferentes cosas. Ujú. Pues Migue conoce y ustedes probablemente el lenguaje R. Sí. ¿Qué funciones tiene? Pues para Como es más para estadística. Sí, estadística. sí, sí, claro. más para estadística. Hay otros lenguajes como El R. PHP, que sirve para creación de sitios web, CSS, Java, Python, SQL para bases de datos. C++. Pues hay un lenguaje de programación que quizás muchos conocen, quizás otros no, que se llama el lenguaje ADA, Ujú, en honor sí, justamente a la primera No programadora. manches, ¿a poco? No sé. Qué chido. Este lenguaje ADA fue creado por Jean Ichbia y fue un encargo del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Le pusieron este nombre justamente en honor Ah, a Ada Lovelace. Ada Lovelace. Para llevar libertad a muchos Para países. Para llevar A ver, libertad. ¿a qué te suena un lenguaje de programación que lo desarrolla la defensa de Estados Unidos? Libertad. Para llevar libertad. Libertad y justicia. Este es un lenguaje que está enfocado justamente a la seguridad. Sus usos está en la defensa. Seguridad, guiño, guiño. La aeronáutica, por ejemplo, se utiliza en Boeing y Airbus. También en tráfico aéreo en España con empresas como Indra. Y pues eso es básicamente nuestro episodio del día de hoy. No más, muy interesante, güey. Yo no conocía a Ada Lovelace, no sabían Yo- absolutamente, creo que en mi vida la había escuchado. ¿Cuáles son tus impresiones, Ale, de este capítulo? ¿Conocías esta No, historia? no la conocía. He quedado anonadada. Muy bien, Sí. muy bien. No, impresionante. Y digo, que también es una lástima que, o sea, estoy hipotetizando, pero seguro que no estoy muy lejos de la realidad, que por sus adicciones, por sus amoríos, porque es gente de la Realeza. sí, de la realeza, ¿no? De Es alta aristócrata alcurnia. y todo eso, pues incluso tal vez hasta se le descalificaba, o sea, ni siquiera tuvo el valor de poner su nombre, porque seguro que le iban a descalificar, ¿no? Hasta 100 años después de su publicación, de poner sus iniciales, se le da el crédito a ella, ¿no? Sí, estamos hablando de una época en la que estaba mal visto que las mujeres estudiaran cualquier cosa, ¿no? O sea, Sí. deja- Y eso hay que entender que también ella tuvo esta oportunidad porque tenía Sí. un estatus demasiado Exacto, que poderoso. nació en un contexto muy Su privilegiado. mamá la llevó a las regiones industrializadas. Pero etcétera. también, o sea, también aquí hay que sobresaltar que su mamá también tenía una Ya visión tenía una muy visión grande, clara güey, para está bien ella, cabrón, ¿no? también Sí, para sabía esa O sea, como época. que no quería, no sé, los hijos siempre como que nos definimos de acuerdo a los padres, ¿no? Sí. Así como Ajá. que, y entonces ella sí sabía claramente que no quería que fuera ella poeta, ¿no? Ajá, O algo o así, algo algo de de artes. letras o Sí, cosas así. incluso durante todo esto, pues encontré que la madre, para que su hija, pues no se fuera por el camino poeta, le clavaba más matemáticas. Coco. Sí, Es Coco, O sea, decía, güey. mira hija, tenemos más matemáticas para ti. pero también, o sea, y también la gente, el tipo de gente, la calidad de gente con la que se Se rodeó. rodeaba, es claro. Faraday. Esta Sus chica, líderes. la matemática Su maestra. escocesa. Sí, claro. O sea, no más, bien interesante la verdad. Y Oye, aquí es Cris, ¿y no investigaste cuánto tardaba la calculadora en hacer una cuenta? La verdad es que existía, no. güey. Sí, la calculadora que... Ah, la No, primera. la calculadora mecánica aquí La ya que existía. Sí, hacía cuentas por el método de diferencias. La verdad es que no lo estudié. Pero sería una excelente pregunta. Solo que yo considero que instantáneos obviamente no eran, Pero, ¿no? bueno, a ver, aquí en la Ciudad de México, quizá en el país todavía nosotros conocemos calculadoras mecánicas y no nos damos cuenta. Son las de los Sí. cajeritos. No, si ustedes van al PAN, yo lo he visto sobre Ah, todo a ver, en las ¿estás hablando de panaderías. política o No, de- no, no. No, o en de las pan? panaderías, En o las sea, si van a las panaderías. panaderías, Ok.
ahí les hacen la cuenta, al menos aquí en la panadería de mi casa cerquita, hacen la cuenta todavía con una calculadora mecánica, o sea, No utiliza electricidad. no utiliza electricidad, o sea, tal cual así, pip, pip, pup, pup, y ya sale impreso Bueno, pero si no usa electricidad no suena pic, puc, puc, puc. Ah, bueno, sí, no, No, obviamente pero no, sí son el no son golpe así. como de la máquina. No, Como las máquinas de escribir, esas calculadoras que son Sí, como ajá, máquinas sí, grandototas. exacto, grandes, Ah, así. sí, en las panaderías, pero viejísimas. ¿no? Así Exacto, como o sea, de- ni siquiera tienen, o sea, No, o sea, sí, foquitos, no, o no, sea, no. nada más No, 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 es no. así como el engrane que va cambiando los como- números. exacto. Y es que, fíjate que aquí Y no tardan mucho. Pues es instantáneo, recuerda- no, realmente es instantáneo. Es instantáneo, solo que su tecnología es diferente. No, y además, obviamente, Y seguramente fue hecha mucho después que esta. No, es que esta mucho parte- después. pero digo, tenemos reminiscencias todavía ahorita, o sea, en mi panadería siguen usando esa calculadora de alguien que pensó hace 200 años, 150 años. Sí. Y creo que esto es algo que yo creo que, bueno, yo podría decir que si a mí me hubieran preguntado hace años sobre una calculadora, mi única concepción era como una Casi. Casio, hasta que después te pones a investigar y dices, o sea, las calculadoras pues han existido por esta necesidad de hacer cálculos. Sí. Y han sido monstruos y cada vez pues se ha intentado. Pues ya Hacerlas las que más grafican, ¿no? Así de, Bueno, en la nuestro graficadora. celular, Sí, o sea, te digo, ya como que ahorita todo está terminando y llegar al culmine en tu Pues celular, es ¿no? como Pero la introducción, ¿no? Que decía Chris con las cámaras, ¿no? Tan solo las Polaroid, ya ahorita ya no hay necesidad de que como antes, ¿no? Cuando se revelaban los rollos fotográficos, ¿no? ¿No? Aquí las ahorita Polaroid ya es sale así, instantáneo, ¡tuc! Y ya no me le echas aire y ya sale, ¿no? Y eso ya es como tecnología Imagínate, o sea, anticuada. una Casio tiene más o menos 6 veces más potencia que la máquina que utilizó el Apolo para llegar a la luna. y lo otro sobresaliente es que detrás de todos esos conceptos, detrás de todas estas realizaciones, ¿no? Las ideas provienen de una mujer. Ajá. Una mujer que no es considerada programadora, una mujer que no es, bueno, que no era considerada No sé. programadora, que no era considerada matemática, que no se dedicó a la ciencia, era una aristócrata que estaba haciendo su hobby. Y al final de cuentas, todo eso tiene repercusiones hasta ahorita, hasta nuestros días, o sea, todavía se utiliza Sí. y no las reconocemos, o sea, justamente que no es un esfuerzo que estamos haciendo, pero justamente es un homenaje, ¿no? El que estamos haciendo en el Sí, podcast como para hacer eso. intentar llevar a salir un poquito de quitar la venda de los ojos de que solamente los hombres son los que han hecho ciencia y aportes sobresalientes y intentar Aquí es un claro ejemplo que no, que ella fue como pionera de toda esta Sí, situación exacto. y es algo que estamos utilizando y que seguiremos utilizando, ¿no? En algunas universidades se enseña el lenguaje ADA. Ujú. O sea que también pueden ahí buscar un tutorial. Quiero aprender lenguaje ADA. Órale. Para hackear a la Para la a guerra la ahorita. Útil. A Ucrania. A Ucrania. Pues como les digo, ese fue nuestro episodio por el día de hoy. Redes sociales, amiguitos, a ver. ¿Tu red pues. social, Ale? me encuentran en Facebook y en todas mis redes sociales como Ale Moreno. Eso. Ustedes, caballeros. A mí me encuentran en Gentlemen. todos lados como Miguel Maz. A mí me encuentran en YouTube como Matt Whammer. Me encuentran en todos lados como Edo un humano más. El podcast lo encuentran en todos los lugares como @porcontradictio. Ya saben, bebés, suscríbanse, denle me gusta, compartan esto. Manita Enseñen arriba. historia de las matemáticas. Lleven a sus hijos a escuchar por contradicción. Tal vez no, tal vez los hijos no, pero sí, suscríbanse. Suscríbanse. denle me gusta. Compártenos. Y Nos bueno, vemos pues la ya próxima semana. Nos vemos. La próxima semana tenemos un especial muy bonito, así es que no se lo pueden perder porque es un día muy especial Para los matemáticos para al las menos. matemáticas. Cuídense mucho. Bueno, nos vemos la próxima semana. Bye.